Mis hermanos, qué bendición a saludar y compartir una vez más la bendita palabra de Dios con cada uno de ustedes. Hoy es un gran gozo, hermanos, saludarlos, pero también dar la bienvenida acá a nuestro hermano Melzar. Ustedes saben ya su historial, hemos estado orando por él por varios meses y hoy lo tenemos acá con nosotros, así es de que le damos la cordial bienvenida, hermano Melzar. Qué bendición tenerlo, mi hermano, nos hacía falta y Dios en su gracia pues ha estado haciendo la obra en su vida, que la gloria sea para el Señor, mi hermano. También tenemos acá a alguien más que nos hacía falta. Yo creo que todos han venido, ¿verdad? Bueno, aquí está el esposo de mi hermana Mari, hermano Mario. También le damos la cordial bienvenida, hermano Marito. Él por asunto de salud visual pues se nos había ausentado, pero qué bueno tenerlo acá con nosotros, hermano Mario. También a Maresa, qué bueno ver por ahí a Maresa, a su familia, a Rigo, qué bueno verlos, bienvenidos y que Dios les bendiga. También a hermana Sandrita, su hija, también nos alegra verla, hermana, qué bueno, nos hacían falta, bienvenidas, hermana. No sé si hay alguien más por ahí, hermano, no se me escapa nadie, somos la mayoría que estamos, ya somos de casa. Y hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 24. En el libro de Job, capítulo 24, vamos a leer versículos 1 al 15 para meditar esta porción de la palabra de Dios en nuestra vida. Job, capítulo 24, versículo 1 al 15, dice de esta manera: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan. Se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los menesterosos y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí, somos asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos, en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimían la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. Hermanos, en esta preciosa mañana quiero compartir con ustedes este tema. La rebelión contra la luz es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes.
La rebelión contra la luz. Cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, podemos encontrar un pasaje específicamente en el versículo 13 que dice: ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos. Estas personas a las que se refiere el texto tenían sin duda luz, y esto estimado como no pequeño privilegio, ya que vagar por las oscuras montañas es una terrible maldición. Sin embargo, este privilegio puede convertirse en motivo de mal. Por lo tanto, el contexto de este pasaje nos va a ayudar para comprender que Job miraba la vida del pueblo, de las sociedades, de los países vecinos, y él como humano pues reflexionaba y miraba las formas de vidas, muchos prósperos, muchos negocios fértiles, muchos hombres sanos físicamente. Él miraba a su alrededor y se daba cuenta que el hombre no entiende realmente qué es la luz. A pesar de tener dinero, a pesar de tener negocio, a pesar de negocios ilícitos, a pesar de matar, a pesar de robar, a pesar de explotar al pobre, a pesar de abusar contra todo aquel quien se deje, él miraba todas estas realidades en la vida social. Y cuando nosotros vemos este contexto, la interrogante es: ¿por qué el hombre es así? Entonces hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre la rebelión contra la luz. Y aprendemos esta primera verdad, que es una rebelión que revela a los rebeldes. Si es una rebelión que revela a los rebeldes, las personas bien instruidas, que incluso han enseñado a otras y se han vuelto al mal, son graves traidores delante de Dios. Los hijos de padres cristianos que pecan en contra de su educación, menospreciando y desechando ruegos y ejemplos, tristemente son rebeldes. Los oidores de la palabra que apagan la convicción deliberadamente, con frecuencia y con violencia, los tales también son rebeldes a la luz. La luz espiritual es soberana y dada a todos. Resistir es rebelarse contra ella. Dios nos ha dado como una manifestación de sí mismo, porque la Biblia dice que Dios es luz. Él está vestido de luz como expresión de su majestad y poder para ejecutar juicio. Y cuando nosotros vemos que podemos ver la hermosa luz que Dios ha revelado desde las antigüedades para todas las generaciones, nadie escapa de su juicio. Aunque disfruten de las bondades temporales de Dios y aunque levanten todo tipo de maldad contra Dios y contra el prójimo, nadie se va a escapar del juicio de Dios. La rebelión contra la luz tiene en sí un alto grado de pecado. Puede ser virtud rebelarse contra las tinieblas, pero ¿qué diremos de los que resisten a la luz? Esto nos lleva a pensar lo que dice el Salmo 107 y versículo 17. Y lo dice de esta manera: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Hermanos, Dios está al tanto de todo lo que sucede en el mundo. Dios está al tanto de todo lo que sucede en los pueblos, en las aldeas, en las familias, para entender que la rebelión contra la luz es una rebelión que revela a los rebeldes. Y cuando nosotros vemos que Dios es luz, que su luz siempre ha existido, que Dios siempre ha hablado, Dios ha hablado de diferentes formas
el hombre no tiene para dónde agarrar para poder decir de que nunca supo de esta luz, porque Dios siempre se ha revelado en todo el desarrollo de la historia. Y hoy la palabra del Señor nos ayuda para que nosotros aprendamos sobre esta verdad, que la rebelión contra la luz es una rebelión que revela a los rebeldes de todas las generaciones. Tenemos que entender que ello es resistir a la verdad, que a ellos los podemos identificar que resisten a la santidad, que a ellos los podemos identificar que resisten a la sabiduría del Dios Altísimo. Podemos nosotros entender esta gran verdad a la luz de la Escritura, pero en pocas palabras podemos decir que esto es maldición. La rebelión contra la luz es una rebelión que revela a los rebeldes, y que así es la naturaleza de Dios. Va a revelar a todo hombre, a toda familia, a toda generación que se levante contra la luz, porque tienen un corazón de rebelión, tienen una vida de rebelión. El hombre pues tiene tiempo para todo, pero menos para darle tiempo a esta luz tan hermosa que exalta el bendito nombre de Dios. Pero también la palabra del Señor nos ayuda a entender, mis hermanos, que la rebelión contra la luz es una rebelión que detalla las formas de la rebelión. Y meditando un poco al fondo de este capítulo, algunos rehúsan la luz no queriendo conocer lo que les conviene. Por tanto, le deniegan su tiempo y su pensamiento y se ausentan en los sermones y no quieren depositar y dejar al servicio sus dones y talentos al Señor. Descuidan las lecturas piadosas de las Escrituras, se avergüenzan de la compañía de los creyentes en Cristo, evitan reproches para no tener problema con nadie por causa de la palabra, por causa de la luz, por causa de Cristo. Su prioridad en la vida son los deleites de la carne, del mundo y de Satanás como afanes de la vida. Y cuando nosotros vemos esto, solo son las formas de la rebelión del ser humano, que se rebela contra Dios de varias formas. Otros se burlan y luchan en contra de ella. A la luz llaman tinieblas y a las tinieblas llaman luz. Están cruzados que ya no identifican lo bueno y lo malo. Están cruzados, desconectados de los 10 mandamientos, que tristemente solo saca luz que ya ni el orden natural perciben. Y entonces la palabra de Dios nos lleva a la reflexión, que es una rebelión que detalla las formas de la rebelión para que todo salga a luz, para que con justo juicio Dios trate a la humanidad. La incredulidad, rivalidad, persecución contra la verdad, contra la luz, son nada más formas de la rebelión. Vienen a ser sus recursos y cobijos para que nosotros podamos darnos cuenta que así es la forma como actúa el ser humano. Y esto nos lleva a la reflexión que si así se comporta el hombre sin fe, el hombre que aparentemente es próspero socialmente, que está bien moralmente, que está bien físicamente y no tiene problemas de salud, pero hay una terrible enfermedad dentro de su vida, y es que si es una rebelión que detalla las formas de la rebelión, Dios lo saca de diferente manera. Y para esto nos debe de hacer reflexionar lo que dice Mateo capítulo 10 y versículo 33, recordando que las palabras de este texto nos dice de esta manera: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros vemos la actitud de estas generaciones, de estos pueblos, de estas aldeas, de estas familias, de estas personas, pareciera ser que los pecados quedarán impunes, pero llegará el momento en que Dios los va a negar delante de todos los hombres, porque su Hijo Jesucristo está atestiguando contra ellos.
para que salga a luz lo que es la voluntad suprema de Dios. Muchos la escurecen para otros, o sea, no permiten que otros vean la luz. Buscan la forma para que no entiendan la luz. Buscan la forma para ponerse a esta luz. Y esto es otra de las formas de la rebelión, impidiendo su operación entre los hombres, ocultando su propia luz bajo un almud. O sea, ellos se dan cuenta que hay pureza, verdad absoluta en algo de lo que se predica de nuestro Creador, de nuestro Señor, de nuestro Redentor, pero por maldición, por rebelión dentro de su corazón, se oponen para no dar lugar a que otros lo entiendan y lo vean. Ridiculizan los esfuerzos de otros. Solo son formas de la rebelión contra la luz del Evangelio, para que nosotros entendamos que el mundo así vive. Y si el mundo así vive, podemos entonces entender que la rebelión contra la luz es una rebelión que revela a los rebeldes, pero también es una rebelión que detalla las formas de la rebelión. Se da de muchas maneras, de muchas formas. Y para el hombre de fe, para el hombre que ama la palabra de Dios, se da cuenta. Por eso, una porción bíblica nos recuerda: el que no está conmigo, contra mí está. Para que nosotros podamos ver que Dios da discernimiento a su pueblo, a los hombres de fe, para que comprendan qué es lo que Dios quiere para sus vidas. La rebelión contra la luz. También hay otra verdad, mis queridos hermanos, que es una rebelión que declara la locura de esta rebelión. Hermanos, si la rebelión contra la luz es una rebelión que declara la locura de esta rebelión, podemos ver en el contexto de este capítulo, podemos entender que la luz es nuestro mejor amigo y es sabio obedecerla. Resistirla es rebelarse contra nuestros propios intereses si queremos exaltar y glorificar el bendito nombre de Dios. La luz triunfa siempre. Así lo revela la Escritura. Podemos nosotros aprender que los tecolotes cantan y gritan por las noches, pero la luna continúa brillando. La oposición a la verdad y a la justicia es inútil. Con frecuencia promueve aquello que trata de impedir para que el hombre pueda entender esta luz. La luz tendría que llevarnos a mayor luz. Admirarla será pues beneficio a nuestra propia alma. La luz nos conducirá al cielo, que es el centro de la luz, en el trono de la gracia. En las costas de Nueva Zelanda se narra esta historia, que un capitán perdió su barco por el hecho de navegar en contra de la luz, hasta que su buque se hizo pedazos debajo del mismo resplandor. Declaró que estaba dormido, pero esto no restauró el buque, ni le salvó de la condena a que le castigaron. Es una cosa terrible que la misma luz traiga a una persona a su ruina. No puede ser negado que los malvados pecan a sabiendas, pero los santos tienen una luz más allá de lo que los hombres pueden ver. Tienen la luz divina, la luz penetrante, que ningún hipócrita puede obtener por no ser hombre de fe. Entonces, la rebelión contra la luz es una rebelión que declara la locura de esta rebelión. Y de esta manera lo revela la Escritura en Juan capítulo 1 y versículo 4. Y lo dice de esta manera: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante. Interesante cómo el Señor Jesucristo testifica, habla
cómo el Señor daba sus enseñanzas para los hombres, los pueblos, las familias, las naciones, para que nosotros como hombres de fe comprendamos estas grandes verdades y las disfrutemos, las vivamos, que le demos gloria y honra al Señor, porque solo su gracia nos encontró para poder ver esta hermosa luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Siempre apuntando hacia la luz de Cristo. Y nos ayuda a comprender que Juan 8:12 lo dice de esta manera. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Miren cómo lo dice el Señor Jesucristo para entender lo que Job estaba diciendo cientos de años antes de que él naciera y viviera y desarrollara su ministerio. No cabe duda, mis hermanos, que aquí encontramos un absoluto divino, una perfección divina. Un solo hombre que se atreve a decir: yo soy la luz del mundo. Este es un absolutismo divino, es una perfección divina. No hay ni una sombra en dudar de estas hermosas palabras, a diferencia que filosofías huecas mezclan media verdad, media mentira para engañar al hombre. Jesús con toda autoridad dijo esta verdad absoluta: yo soy la luz del mundo. O era mentiroso, o era loco, o era el ser perfecto que estaba afirmando estas hermosas palabras. Pero tan interesante y hermoso que la palabra de Dios dice en Juan 3:19, para poder complementar la idea. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis hermanos, ¿qué podemos decir de estas grandes verdades? Hay condenación para aquellos quienes no caigan rendida a los pies de Jesucristo, rendida a la luz de Cristo. Hay condenación para todos aquellos quienes reprochen la bendita palabra del Señor. Pero la palabra de Dios también habla de maravillas del pueblo de Dios, de los hijos de Dios auténtico. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así lo dice la palabra de Dios. Y esto nos ayuda a comprender, para poder detectar las grandes verdades en su contexto, este capítulo. Estos hombres tienen mejores ojos para ver el pecado. Por consiguiente, para ellos el mezclarse en el pecado y abrazar las tinieblas debe provocar más la ira de Dios, que se va dando gradualmente hasta ser condenados al final. Por tanto, pueblo de Dios, iglesia hermosa del Señor, huid del pecado. Pueblo no regenerado, pueblo no de fe, pueblo que rechaza la luz, muertos en vuestros delitos y pecados. Vuestros pecados son tan graves, y por esta causa de sus locuras contra el Altísimo, por falta de fe en el Salvador, serán condenados. Y entonces la palabra del Señor hoy nos está llevando a esta hermosa reflexión: la rebelión contra la luz, que es una rebelión que revela a los rebeldes. También es una rebelión que detalla las formas de la rebelión, pero también es una rebelión que declara la locura de esta rebelión, porque solo estos humanos mortales declaran la guerra a Dios, al Creador, al Señor, al Todopoderoso. En todas sus locuras le declaran la guerra. Y entonces viene el Señor y nos enseña con estas grandes verdades que la rebelión contra la luz es una rebelión que revela a los rebeldes. Es una rebelión que detalla las formas de la rebelión. Hay muchas formas y Dios los saca a luz, pero también es una rebelión que declara la locura de esta rebelión: declararle la guerra a Dios, declarar la guerra a su pueblo, declararle la guerra a la palabra de Dios. No queremos escuchar, no nos gusta escuchar. Cerramos los oídos porque no queremos.
La rebelión contra la luz. Así está nuestro mundo. Por eso es que Dios siempre identifica a su hermoso pueblo en aquellos tiempos. Miren esta profecía que se cumple en la vida de los auténticos hijos de Dios. En aquellos tiempos va a haber hambre, pero no de pan, sino hambre de la palabra de Dios. De verdad nuestro corazón es redarguido por la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, cuando escuchamos su palabra, cuando meditamos en su palabra. ¿O no nos interesa la palabra de Dios? ¿O somos irreverentes a la palabra de Dios? Dios lo va a sacar a luz, porque hoy Dios nos ha enseñado que la rebelión contra la luz es una rebelión que revela a los rebeldes, que detalla las formas de la rebelión y declara la locura de esta rebelión. Declararle la guerra al Todopoderoso solo los va a llevar a una triste condenación. Y el Señor no quiere eso. La palabra de Dios dice: Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si eso es nuestra oración, si eso es nuestro sentir, si eso es lo que deseamos para nuestra familia, nuestros vecinos, para el prójimo, oremos para que hayan más hombres rendidos a los pies de Cristo. Oramos por eso, hermanos. Antes de bajar, ¿alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname? Mi corazón no ha sido quebrantado por tu palabra. De muchas formas me doy cuenta que he sido rebelde. Hoy quiero pedirte perdón. Quiero pedirte que me perdones, me limpies, me sanes y me restaures. ¿Alguien gusta decirle eso al Señor en esta preciosa mañana? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? Si no lo hay, pónganse de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Pónganse de pie. Señor, gracias porque tú has comprado a tu hermosa iglesia. Tú la has salvado. Tú lo has encontrado, tú lo has redimido, tú lo has santificado. Tú sigues obrando en tu iglesia. Padre, queremos suplicarte, mi Señor, que si hoy hemos aprendido sobre la rebelión contra la luz, es posible que alguno de nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros jefes de empresa, es posible que ellos no amen tu luz, tu palabra, tu persona. Por favor, te pedimos por ellos. Ayúdenos a testificarles para que ellos puedan entender que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca del Dios Altísimo. Gracias por esta hermosa luz que nos ha dado en Cristo Jesús. Y te pedimos por aquellos quienes todavía no lo entienden. Oramos por ellos. Te rogamos por tu iglesia para que crezcamos más, Señor, en conocimiento y en fe, para que esta bendita luz resplandezca más en este mundo y para que esa plenitud de perfección, cuando se cumpla toda palabra, Señor, cuando regreses por tu iglesia, esa luz, Señor, sea el disfrute de esta vida que tú nos has dado, Señor, desde acá sobre la tierra, para que te demos siempre gloria y honra. Señor, gracias por tu palabra. Oramos por todos aquellos quienes no entienden de esta luz. Te rogamos por tu iglesia. Levántalo, obra en ella. En el nombre dulce de Cristo Jesús te pedimos y te suplicamos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos.